Bienvenidos a Susurros del Alma una semana más. Y aquí estamos otra vez con otro terapeuta y vamos a ver qué nos puede explicar, que tiene un método que ha creado de ella, que es el método Plena, que tengo ganas de saber más de este tema y cómo lo ha creado y de qué se trata. Em, pero primero vamos a hablar, voy a presentarla y luego vamos a saber, como solemos hacer en todas las semanas, cómo llegó a donde está ahora. O sea, su trayecto personal de cómo ha llegado hasta donde, para que vosotros sepáis que todos somos gente normal. O sea, la gente que se dedica a esto son gente que ha vivido una vida normal dentro del Matrix, vamos a decir, y luego han ido poco a poco abriéndose a ello, a la espiritualidad y a lo que es la terapia holística, y luego ya han ido alejándose más de la vida normal, vamos a decir. Esta es una vida normal también, lo que pasa es que es visto de otra percepción, y cómo sea, poco a poco entramos en esta dinámica, pero son gente muy normal, gente que tiene una educación normal y llegan a donde están ahora por trabajo personal, que es lo que todos tenemos que hacer todos. Así que vamos a dar la bienvenida a María A. Mayol. Hola. Hola, Peter, encantada de estar aquí contigo y con tu comunidad y Pues compartir eso, muchas ¿no? gracias, Esa sí, realidad que tú dices y eso ese es. aprendizaje propio que es el que nos lleva a estar donde estamos. Sí, sí. Es importante que la gente sepa que no son, "Oh, ellos sí pueden hacerlo, pero yo no puedo". Pues sí que puedes. Cualquiera puede hacer esto. Y cualquiera tiene capacidad. Lo que pasa es que tienes que buscar tus dones. Y Mm. tienes que de entrar dentro de ti, que es lo que más miedo da, ¿no? De entrar dentro y buscar ahí, cavar. Sí, sí, es algo en lo que hago mucho énfasis, ¿no? En que todas podemos y todos podemos, ¿no? Lo importante es la intención y el compromiso con uno Sí, mismo, ¿no? Y sí, sí. después saberte acompañada y sostenida, ¿no? Eso también ayuda a transitarlo mejor, pero todos podemos, ¿no? Sí. Eso es. Eso es lo que... De eso se trata este programa también. Es más expandir lo que lo que es la terapeuta, ser un terapeuta y todos diferentes tipos de terapeuta que hay. Hay mil maneras de sanarte y de buscar ese dolor, ese problema, o esa tristeza o lo que tienes, lo que te pase. Todo tiene solución, todo. Así que hay mil maneras de sanarlo, ¿no? Entonces vamos a empezar, como solemos empezar el programa, es ver un poco tu trayectoria de cómo empezaste con la espiritualidad. Vamos, cómo fue tu quitar el velo o salir del armario espiritual, como dicen algunos, ¿no? ¿Cómo fue tus comienzos, el contacto y primeros contactos? Bueno, fue desde pequeña, ¿no? Suele ser. Como muchas estamos en este camino, ¿no? Pues varias cosas desde pequeña me como marcaron y también marcaron después mi camino, ¿no? Una de ellas que me marcó especialmente fue la muerte de mi hermana a los 2 días de nacer, ¿no? Una hermana pequeña, que yo ya, o sea, tengo otra hermana más joven, más pequeña también, pero me llevó poco tiempo y esa yo era muy consciente, ya tenía 5 años, yo le puse el nombre, o sea, era... Y nada, no llegamos a verla porque murió en el hospital a los pocos días y fue algo que siempre me ha acompañado, ¿no? Ujú. Y de hecho es una guía que tengo en estos momentos Sí. y fue algo, ¿no? que me marcó. Después, por otra parte, yo era muy consciente de las densidades, del astral, también de conectar con todo lo sutil y eso me causó muchísimo miedo. O sea, he vivido con mucho miedo hasta adulta, ¿no? Hasta que he aprendido y he comprendido todo ello, ¿no? Pero sí, por la noche, la oscuridad, o sea, Sí. lo viví con miedo porque no sabía gestionarlo, no lo comprendía y lo viví desde ese desde esa parte, ¿no? Y también desde pequeña, por esa misma conciencia que tenía, o sea, no podía comer carne. Me obligaban, en casa me obligaban a comer carne, pero yo me acuerdo llorando, ¿no? Además estaba muy delgada, y siempre he sido muy sencilla, de tal, y claro, tenía que estar nutrida, entendían ellos, ¿no? Y, y eso también, ¿no? Hasta que tuve los 18 años y pude decidir, pues también fue algo, ¿no?
Y siempre he tenido ese anhelo de algo más, de que había algo más. He tenido una parte muy racional y una formación académica muy siguiendo, ¿no? Esa realidad 3D en la que estamos, pero paralela siempre he tenido desde que muy jovencita ese anhelo y esas ganas, ¿no? Sí, Y la religión no terminaba de darme esa respuesta, sobre todo como institución, ¿no? Y mi cuerpo me ha hablado en varios momentos vitales de mi vida, ¿no? Siempre digo, cuando no escuchamos al cuerpo, el cuerpo termina gritando. claro. Y precisamente a los 17 y 18 años, que fue cuando me fui de casa para estudiar en la universidad, empecé con un dolor muy, muy fuerte, en la espalda. Pero de llorar, que tenía que estudiar estirada en la cama, cuando conducía para llegar a casa, llegaba llorando, o sea, lo pasaba Sí. muy mal y iba a terapeutas, a masajes, a natación, etcétera, pero no había nada, ¿no? Y por suerte, pues empecé yoga y además empecé con una pareja que para mí fueron clave porque me introdujeron en el mundo del yoga, pero en el mundo global del yoga, no solo de las asanas, ¿no? Sí, Sino sí, sí. en todo lo que significa, Lo que ¿no? engloba, sí. Y por una parte empecé a escuchar mi cuerpo, a dialogar con mi cuerpo, a comprenderlo, ¿no? El dolor desapareció, al mes desapareció. Y por otra parte también, pues esa búsqueda espiritual que tenía empezó pues a sentirse un poco alimentada, ¿no? Ah, qué Y, bien. y entré en la meditación, bueno, entré en todo el mundo del yoga, ¿no? Y eso fue un pilar, ¿no? Algo clave en mi camino. Sí, fue un buen comienzo, vamos. Sí, Y sí. ese es cuando cae la piedra y luego la búsqueda no para nunca. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, porque a partir de allí, pues claro, ha sido un no parar, ¿no? De sí, hecho, ha sido una búsqueda constante en muchísimos campos y en muchísimas, sí, ámbitos diferentes, ¿no? Pero claro, fue un inicio clave y además tan jovencita, empezar ya a meditar, me interesé más y al final hice incluso másters de mindfulness, etcétera, ¿no? Pero sí, y también me pasaba que cuando empezaba a meditar, yo de manera fácil entraba muy profundo en la meditación y se me aparecía un águila, ¿no? Se me aparecía el águila como animal de poder, pero yo tenía una fobia muy grande a todo lo que tenía plumas, a cualquier ave. Con lo cual, cuando entraba en contacto con el águila, que me era tan presente, mi corazón empezaba a dispararse y tenía que salirme, ¿no? O sea, era como un miedo a encontrar ese poder interno que tenía, ¿no? No es la Esa primera vez que lo medicina oigo. del águila. No es la primera vez que lo oigo, que hay gente que le tiene mucha fobia a los pájaros, a los plumas. Mm. ¿Y tiene algún significado? Sí, o sea, después, con los años, que también ha Sí. sido algo que he ido trabajando de diferentes maneras, pues he entendido, ¿no? Por una parte era miedo a despertar. O sea, el águila me traía su medicina, ¿no? Ujú. Por eso cuando entré en realmente lo que me ayudó completamente a sanar esa fobia que creía, o sea, estaba segura que no la sanaría en mi vida, pues fue el Munaiki, ¿no? Que es una de las cosas que imparto también, ¿no? Son unos rituales chamánicos, bueno, de los queros. Y sin darme cuenta, pues sané, ¿no? Sané y recuperé ese poder, esa medicina que me traía el águila, ¿no? Ujú. El aprender a poner distancia, a, a conectar con el corazón, a abrir las alas a nivel del corazón, ¿no? Muy Acceder a tu importante. sabiduría Mm. y a volar alto, ¿no? Escuchar los mensajes también del Gran Espíritu, que es un poco la medicina del águila, Sí, ¿no? sí, Sí, después sí, lo comprendí, pero sí, claro, fueron muchos años de... claro, 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 claro. Y además tiene que haber sido duro, porque si tienes fobia y cada vez que meditas aparece, tienes que decir, madre mía, ¿por qué me pasa esto? Si Sí, tengo fobia, ¿por qué me aparece esto? Pero es un animal muy poderoso, además. mm, Es sí, un animal que impone ujú, y tiene su, sí. su fuerza. Y entendí también después, haciendo regresiones, etcétera, de dónde me provenía esa fobia. Me Mm, provenía de otras vidas. Además, en esta vida, cuando era pequeñita,
o sea, mis abuelos tenían gallinero con gallo, gallinas, y uno de los gallos picó a mi abuelo y después a mi madre, ¿no? Y además les hizo una herida profunda, etcétera, ¿no? Y eso fue como el detonante, pero porque realmente ya me provenía y era algo con lo que yo venía, ¿no? Un Ah, poco todo. sí, sí, sí. La importancia de las regresiones también. Sí, sí. Es muy importante. Yo he hecho algunos también y me han sanado cosas que llevaba toda la vida sin entender el por qué. Y siempre hay una razón detrás de Exacto. esas fobias o esos dolores o esos... es como un detonante para algo Exacto. en ti cuando aparece algo. Puede ser una pluma, puede ser, yo qué sé, un color, Ujú. un olor o una persona, un tipo de persona. Y esos Exacto. detonantes hay que sanarlos. Y yo digo, el detonante está en esta vida, algo que te ocurre, pero nos ocurrirá lo mismo a 100 personas y a una no le causará nada, otro desarrollará una fobia, otro no sé qué, ¿no? Y eso es por la historia que llevamos también, ¿no? Con lo cual, am, Así es, así es. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo te metiste, te empezaste a meterte tú en esto? claro, es que aún quedaron años, ¿no? De mis 18 Sí, sí, actualmente. sí, oiga, de aprendizaje has tenido mucho desde los 18 hasta ahora. Sí, el segundo que fue también muy importante, bueno, por una parte ya te he comentado, entrar en el chamanismo y sanar Mm, esa fobia, eso fue clave. Y además brutal, ¿no? Súper poderoso y la sané sí, sin darme cuenta, o sea, encontré que era algo muy, muy potente. sí. Por otra parte, empecé a querer entender un poco el astral, regular un poco más cómo canalizar, porque empecé a hacer también formación con plantas. Empecé como la parte más física, ¿no? De hacer tinturas, etcétera, pero después me fui a hacer la esencia de las plantas, ¿no? A conectar con los devas. Y sí, conectaba fácilmente. Después con los minerales, hice la maestría de cristales etéricos. Y después, pues como que regulé un poco toda esa capacidad que tenía para canalizar con todo lo sutil, canalizar con seres de luz y con el astral, ¿no? Y aprender a enviarlos a la luz, entender que en el fondo son almas perdidas, ¿no? Que, o sea, se me fue completamente el miedo, ¿no? Ese miedo desapareció, también bastante radical de un momento a otro, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es importante, sí, es importante. Y luego, para encontrar, porque luego cuando estamos en esa búsqueda, empezamos a tocar muchos diferentes temas, pero tienes que buscar el que te va a ti, así como Claro. terapeuta o como persona que quieres utilizar ese don que tienes Mm, hacia el público, hacia los mm. demás, ¿no? Para acompañarles, no es ayudar, es acompañar, porque la Acompañar. sanación la tienen que hacer ellos. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Tú lo que haces es acompañar y sostener, ¿no? Yo digo, realmente la importancia es el sostén que te doy y el acompañamiento. Y dar Es un herramientas para que camino, ellos, sí. no hay fórmula mágica, ¿no? Vienes No. y ¡truc! Ya está, hay un trabajo que tiene que hacerse, ¿no? Puedes ir, recibir algo y te irá súper bien, pero el cambio profundo es cuando tú realmente también eres parte del proceso, ¿no? Sí, Sí. sí, ese arranque la que te puede ayudar el terapeuta y luego ya a partir de ahí el trabajo lo tienes que hacer tú, y lo tienes que hacer a diario, tienes poco a poco Mm, y ir sanándolo tú, porque exacto. es donde está el fundamento de sanación. Mm, Y sí, eso sí. dicen todos los terapeutas además. Es decir, yo no te puedo hacer nada, yo te puedo acompañar, te puedo Exacto. sostener y darte las herramientas, pero lo tienes que hacer tú. Y te puede poner el dedo en dónde está el problema y luego ya con un diagnóstico, pero lo demás lo tienes que hacer tú. Mm, sí, Y sí. así es. Es así, es Sí, así. sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿hacia dónde tiraste tú? ¿Hacia dónde, qué tipo de sanación? Claro, estaba en eso, ¿no? O sea, siempre he tenido como mucha necesidad, bueno, necesidad o muchas ganas de compartir todo lo que me iba bien, ¿no? De compartirlo primero con mi entorno y después así un poquito más, ¿no? Con lo cual, cuando empecé con el tema de las plantas, pues lo mismo y así en cada una de las cosas que iba haciendo, ¿no? Después, en este camino, otro de los pilares que encontré fue la astrología. Mm, La astrología también me dio mucha comprensión de mí misma, de sí, mis hijos, de mi pareja, de mi entorno, ¿no?
O sea, me permitió comprender muchas cosas dentro de la astrología, pues la astrología también chamánica, la astrología dracónica, porque tengo mellizos y no podía comprender cómo eran tan diferentes teniendo la misma carta, ¿no? Y eso la dracónica pues se entiende muy bien. Sí, Y, y realmente la astrología me ayuda mucho en el acompañamiento, ¿no? Porque te permite ver cosas y comprender cosas. Si la utilizas como herramienta de autoconocimiento y de poder ver hacia dónde vas, hacia qué bloqueos tienes, ¿no? Etcétera, pues es una ayuda también muy grande, ¿no? sí, sí, lo es. Y es cierto, es que es curioso como dos hijos, da igual si sean mellizos o no, que tengan Mm, el mismo entorno, misma educación, mismo todo, y sean tan distintos. claro. Su manera de reaccionar, su manera de hacer cosas, su manera de trabajar, su manera, Ujú. muy distinto, porque cada uno es un alma distinto. Cada una tiene su camino, es así, y más en mellidos, porque claro, lo comparten todo, ¿no? Todo, Desde el principio. todo, todo, Y ya todo. lo ves, dices, wow, ese algo dentro de ellos ese motor, ¿no? Que es Sí, diferente en sí. cada uno. Sí, la Aunque verdad. durante la vida son más unidos aún, porque son, Ujú, y hay algunos que hasta sienten lo que pasa al otro, tienen ujú, emociones a la vez, ujú. eh, pero cada uno es un mundo, es un mundo. Y nosotros, como siendo ex profesores, Lo sabemos, vemos. porque en un aula puedes tener 25 chavales y ninguno es igual, ninguno Exacto. es igual, y le tienes que tratar todos distinto, ¿no? Sí, Es así, es así, es maravilloso que sea así, además, sí. y me encanta. Y Eh, dentro de este camino también empecé a trabajar con el sagrado femenino, ¿no? Y a partir de aquí, pues la conexión con el útero, sanar el linaje femenino, el linaje paterno. Eso también fue un pilar muy importante que es parte de las herramientas que utilizo también ahora mismo, ¿no? ajá, y eso te llevó a hacer el método tuyo, que es el método plana, plena, 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 plana, plena, plena. ¿verdad? Sí, Ser sí, plena, una sí. persona plena, ¿no? Exacto, es vivir en plenitud, es que lo digo así, es un método para conseguir vivir una vida plena, sintiéndote plena en tu día a día. O sea, no cuando vas a un retiro, a un espacio, donde sea, que a lo mejor sientes esos momentos de plenitud, ¿no? Pero mi idea, o sea, lo que realmente quiero es acompañar a las personas para que puedan vivir en plenitud en su día a día, con los quehaceres diarios, con los problemas que aparecen a diario, ¿no? Ujú. Que ello es posible hacerlo, ¿no? Y el método, pues claro, con todo ese bagaje tan amplio que tengo, pues utilizo un montón de herramientas diferentes, ¿no? Una de las bases bueno, de este y de los diferentes acompañamientos que hago, pues es ese sostén que doy, no solo a nivel físico, evidentemente, de hablar cuando es necesario, de escuchar, etcétera, sino a nivel energético y a nivel emocional, ¿no? A nivel energético, pues de trabajar, ya sea si hay densidades, si hay que enviarles algún reiki de cristales etéricos o luz o lo que sea, ¿no? Eso es importante. Y después el método plena pues consta de diferentes pasos y cada uno, o sea, es importante pasar uno para poder llegar al siguiente, ¿no? Porque te sostiene, ¿no? Y evidentemente empezamos con el cuerpo, o sea, Mm, empezamos a conectar con el cuerpo, a escuchar, es que cuando somos capaces de conectar con nuestro cuerpo y escuchar a nuestro cuerpo, no necesitamos guía ni nada más, ¿no? Nuestro cuerpo es súper sabio. sí. Delante de una decisión, nuestro cuerpo nos dice si sí o si no, ¿no? Si sabemos escucharlo. Y, y bueno, empezamos así, ¿no? Una de las cosas muy, muy importantes, más importantes de todo, que le digo siempre, incluso con enfermedades, con dolores, no sé, si estás todo el tiempo resfriado o estás con dolores de una cosa y luego otra, luego otra, escucha a tu cuerpo. Es que Claro, es súper importante y no lo hacemos. no, No lo hacemos, levantamos, tengo un dolor aquí, pero es que siempre lo he tenido, es mío. Digo, no, mm, no, ese dolor viene por algo y ese dolor tiene un fondo y no es simplemente tomar una pastilla y quitar el dolor, sino estás tapándolo. exacto. Es escuchar, es una cosa que siempre me ha acompañado de escuchar tu cuerpo. Lo mismo con la comida. La comida Ujú, no comas porque sí, come cuando tienes hambre.
y comer lo justo, lo que necesita. Por eso se llama alimentación, es para alimentarte, no para Claro, llenarte hasta aquí. sí. Y a nivel consciente, ¿no? ¿Cómo que conscientemente? Es Porque hoy eso, en día o con el móvil o mirando ¿no? La tele, lo que sea, además ingieres, ¿no? Ingieres más que eso nada es, más. Y eso es es. algo tan importante, sí. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estar presente no solo en la comida, sino en cada momento. Mm, Ser más presentes, especialmente comiendo. claro. Y probablemente te llenarás antes, Mm, si lo haces, mm, hacerlo más consciente. sí. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el Un cuerpo también es el que nos empezar. ancla al momento presente, ¿no? Sí, eso Con lo es. cual, eso que también es algo que a las personas en general les cuesta tanto vivir en presencia y es clave, ¿no? Pues cuanto más conectado estás con tu cuerpo, más en presente estás, ¿no? Más en ese estado de presencia estás Y de ahí entra la meditación, también. porque esa ayuda a estar en el presente también. Claro, sí. Y claro, mucha gente dice que yo no puedo, yo no, no puedes porque no Sí, lo... todo es un entreno, ¿no? Y cada persona, hay personas que les cuesta muchísimo parar la mente, pero hay maneras de entrar y es empezar a entrenar. Es igual que si te vas a entrenar tu cuerpo. Hay algunas personas que les costará mucho y tendrán que empezar por algo muy sencillo, ¿no? Pues lo mismo. Y entrenar a estar en presencia también se puede, pero lo que decíamos, se necesita voluntad, intención, eso es lo importante, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Y eso es una de las cosas probablemente más importantes del camino hacia la sanación, el camino hacia ser consciente, Mm, entender las cosas mejor, es ser consciente. Entonces, mm, estando en el presente momento, parando todo, o sea, todo, lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, quitar todos los sentidos y escuchar dentro, escuchar dentro. Y de eso se trata, eso es la mejor manera de encontrar un diagnóstico de qué te mm, pasa, ¿no? Y de sí. eso se trata los terapeutas que te ayudan a hacer, Mm, te acompañan para que tú veas lo que te pasa primero y luego mm, ya te dan herramientas para correcto. hacer. Exacto. Sí, Exacto. sí, sí. Pues por eso empiezo por aquí, ¿no? Por eso empiezo por el cuerpo físico, pero también energético. También aprendemos a trabajar nuestra energía, a protegerla, a reforzarla, ¿no? Para que también ellos, no solo cuando no estén conmigo ya en el programa, pues puedan ser capaces de trabajar su propio cuerpo energético, protegerlo y también es importante, ¿no? Nuestro cuerpo físico puede estar bien, pero a lo mejor a nivel energético no. Y claro, también lo sentimos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y el método plena que has ido organizando tú, o sea, sacando tú, em, ahora, aparte, después de hacer todas estas cosas, si ves que no avanza mucho, ¿qué haces con ellos? ¿Qué les explicas? Bueno, es más que, bueno, también hay información y hay explicación, evidentemente, porque nuestra mente también necesita la comprensión, ¿no? De las cosas, con lo cual, en cada uno de los módulos hay un poco de teoría, de explicación, pero sobre todo es vivencial y ir haciendo los ejercicios y lo que se propone, ¿no? Más las sesiones que tienen conmigo. Am, bueno, lo que hago es seguimiento si veo que no van cumpliendo con los ejercicios, si no se conectan en las sesiones, pues muchas veces, como en cualquier proceso de sanación, aparecen resistencias, ¿no? Mm, Y nuestro ser, ¿no? Salir de esa zona de confort, salir de lo que conocemos, aunque no sea bueno, cuesta. Y a veces esas resistencias pues son en forma de excusas, de no hay tiempo o que salen cosas, lo que sea, ¿no? Pues intento hacérselo ver y intento encontrar o pautar juntamente una manera que les sea cómoda para ir trabajando, pero que pueda cumplir, ¿no? mm. Porque también a veces las personas o se ponen muchas expectativas que luego no cumplen y ya abandonan o al revés, ¿no? Ya la haré, o me sale no sé qué, ¿no? Y es un poco
pues eso, ¿no? Que realmente se den cuenta que es una resistencia, que se comprometan y que cumplan, ¿no? Al principio de cada módulo lo que hago precisamente para ello es ponerles un calendario Mm. yo les pongo uno en blanco y uno con mi propuesta, pero luego digo que cada uno tiene que adaptarlo a su realidad. No Sí, agobiarse, pero tampoco abandonarlo, sino dedicar el tiempo que sea necesario, ¿no? adaptable, o sea, a su Sí, horario, a su vida exacto. normal, a su vida diaria. Y Mm, a eso es donde quería llegar, porque hay mucha gente que pone resistencias, pero no porque no funciona la terapia, sino porque las no, no, resistencias son suyas, aparecen, aparecen, sí. suyas, y ponen excusas para no hacerlo, porque a Y veces terapias duelen, sí, la terapia a no veces duele. físicamente, sino duele Sí, emocionalmente, sí, y sí. nos da miedo mirar hacia adentro. Y sobre todo en el primer módulo no aparecen tanto, cuando empiezan a aparecer las resistencias suele ser cuando empezamos a trabajar el útero, el linaje, etcétera, ¿no? Aquí es cuando suelen aparecer y por eso hay que, hay que avisarles, hay que estar al tanto y hay que intentar, pues Sí, eso, pues tenerlas más si es necesario sí, sí, estoy de acuerdo, sí. y que Y sí. además, cuando ya empiezas a sanar, es como un cuento sin acabar, porque Mm, aparte son como capas, ujú, dando las capas y van apareciendo otra cosa, más sutiles, pero mm, cosas menos graves, ujú, pero siguen apareciendo. Entonces, mm. poco a poco, pero ya tienes más herramientas Exacto. para quitarlos tú. Cada vez eres más consciente o sabes más, ¿no? Dónde pedir o qué hacer o sí, Mm. Sí, sí, sí. sí, totalmente de acuerdo. He estado mirando un poco tu Instagram, Ajá. he estado mirando las cosas que ponías. Y había alguna cosa que ponía, ¿qué bloquea tu diosa? Y me gustó la pregunta, ¿qué bloquea tu diosa? Y claro, la persona puede leerlo y dice, diosa, A yo. ver, Explica un poco qué quieres decir con qué bloquea tu diosa. claro, bueno, eso está relacionado con el sagrado femenino, ¿no? Con ese poder interno que tenemos, ¿no? Con esa deidad propia que tenemos cada una de nosotras y cada uno de nosotros, ¿no? Y hay un montón de cosas que nos lo bloquean. En el caso ahora te hablaré un poco más en el caso de las mujeres, ¿no? Pues en el caso de las mujeres, empezando por la desconexión de nuestro órgano sagrado, que es el útero. Tenemos desconexión del cuerpo, ya lo hemos dicho, pero del útero, también, ¿no? Y además tenemos úteros tensos. Porque, bueno, por un montón de cosas, el útero es un órgano muy sensible que absorbe nuestra propia historia, la historia de nuestro pasado, pero también del entorno, ¿no? Y entonces empezar a descargar, a relajarlo, a vivir desde esa conexión con él, ¿no? Es algo que nos permite acceder a ese poder interno, a esa diosa o ese sagrado femenino que tenemos, ¿no? En nosotras, en nuestro interior. Sí, todas las Y, tensiones, ¿no? Todas las tensiones que vamos acumulando ujú, van ahí. Para las claro, mujeres. y además las mujeres somos cíclicas y tenemos que vivir un mundo o estamos viviendo en un mundo lineal, ¿no? Mm, Y encajar, o sea, es desconectarnos de nuestra ciclicidad mm, y entonces nos desconectamos de nuestra esencia. mm. Y es recordar un poco, somos cíclicas, y hay un poder en esa ciclicidad y es aprovecharlo a tu favor y permitirte, ¿no? Permitir ser esa esencia que tú eres, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Mm, Muy, muy importante. Había otro que ponía transformar tristeza en amor, perdón, y compasión. mm. La transformación de la tristeza. Sí, o sea, la tristeza es algo, ese creo que eso post lo saqué justo cuando pasó lo de Valencia con el tema Del Dana, de sí. la DAN, etcétera, ¿no? Y hice algunos encuentros para la gente que, bueno, que sentía como esta tristeza y esa impotencia en su interior, pues aprovecharla para transformarla en amor y en compasión, ¿no? La tristeza debemos sentirla y como todas las emociones, ¿no? Tenemos que Sí, permitirnos sentirlas y cada una tiene su función. Y, y bueno, sentirla, pero en el fondo transformar esta tristeza en amor y en amor
en conectar con tu propio amor y expandir ese amor, ¿no? Mm. Y esa compasión Es la hacia base los de todo. demás. La base de todo, el amor y compasión. Mm, mm, Sí, sí, sí. Y es una manera también de ver, tener una percepción del todo, sí. lo que es la conexión entre todo, ¿no? Mm, Y que la vida física acaba, pero no acaba la vida, sino la vida no. sigue, la conciencia sigue y todo sigue y hay que dar un paso atrás en estos casos cuando hay muertes masivas, Ujú, lo que sea, ujú. dar un paso atrás y darte cuenta de que es parte del todo. De Entonces, todo. no es ver solo una esquinita, sino ver todo el cuadro, ¿no? Mm, mm. Y eso es muy duro para unas personas que estamos metidos en una sociedad como muy agobiante, muy metidos. Mm. Es dar ese paso atrás, como hemos dicho antes. Sí, es como ese desapego, ¿no? Y en cierta manera es esa medicina que te decía del águila, ¿no? Es permitirte verlo desde la distancia y... Sí, 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 dar un paso atrás. Mm. Eso es. Y luego, por último, la otra cosa que he visto que era, ¿sabías que tu carta natal tiene una estrella oculta? Bueno, como te he comentado, la astrología también es importante, la utilizo Sí. y también hago a veces talleres, ¿no? Y Mm, uno de los talleres que hago se llama Estrella de Venus, porque lo que hacemos, bueno, lo que hacemos es sobre todo entender a nuestra Venus, que es esa conexión con el disfrute, con la pasión, ¿no? Y es algo que siempre digo, todos los planetas, sobre todo los planetas personales, ¿no? De la carta, pues son diferentes acciones que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Marte, pues actuamos, nos movemos, tal, ¿no? Mercurio, hablamos, etcétera, ¿no? Pero Venus, que es lo que nos apasiona, pues sí hay tiempo, ¿no? Normalmente la dejamos allí, ¿no? Y no, debemos rescatar esa Venus y aprender a vivir en conexión con ella también, porque Venus son también las relaciones, también la abundancia, o sea, hay un montón de cosas que nos trae. Y miramos un poco eso, nuestra carta, y sobre todo estudiamos pues esa Venus junto con el Sol. sí, Se dice que hace un baile cósmico, una danza cósmica, ¿no? Y a los 8 años, pues dibujas y tú ves el recorrido como sí. una rosa, que se le llama una rosa cósmica. Mm, Y bueno, esos momentos donde serían como eclipses de Venus, donde mm, el Sol, la Luna, ¿no? y la Tierra están exactamente a la misma no, latitud, sí. se llaman Venus Star Point y son puntos de esa estrella, ¿no? Y lo que hacemos es en nuestra carta, pues mirar cuál era la Venus Star Point natal de la que venimos, ¿no? Sí. Me lío con el catalán. Sí. Y, bueno, miramos dónde cae y dibujamos la estrella en nuestra carta. Ujú. Porque esas puntas son puntas importantes que nos marcan lugares de nuestra carta donde debe haber abundancia, y miramos si hay bloqueos, si no, cómo está, ¿no? Y cada uno de los asistentes pues dibuja su estrella, ¿no? La Muy carta. interesante, muy Mm. interesante. Sí, y además si hay, o sea, si tú miras tu estrella con la de otra persona, con la carta de otra persona, incluso puedes ver qué has venido a aportar, ¿no? Cada uno que ha venido a aportar a la relación, ¿no? Con lo Mm. cual, madre-hijo o en pareja o con socios o cosas así, pues Ah, mira, también es qué interesante. interesante. Sí. Sí, sí, pues les animo a que se pongan en contacto contigo para aprender sobre estos temas. De todas formas, todo lo que es tu contacto lo pondremos en la descripción del vídeo, que si alguien se quiere poner en contacto contigo, me imagino que hace sesiones online también, Sí, sí, como sí, hace todo el mundo ya, así es que sí, desde la pandemia todo el mundo hace todo, casi todo sí. online. Entonces pondremos tu contacto abajo y Ajá, cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo para preguntarte sobre todo lo que hemos hablado ajá, o el método Plena o ujú. cualquier otra cosa que has dicho, que se pongan en contacto contigo. Muy bien, pues muchísimas Eh, gracias. Muchísimas gracias por haber venido al programa y explicarnos todas estas cosas tan bonitas y cosas que has hecho y tu recorrido tan bonita también. Pues muchísimas gracias a ti y nada, te sigo, estamos en contacto. Y estamos en contacto. Seguro
si sacas cualquier cosa nueva o lo que sea, vuelves al programa y hablamos del tema y nos explicas todo. Muchas Perfecto. gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, susurros, otro programa más y más cosas que hemos explicado. Hoy les ha explicado un montón de cosas sobre diferentes terapias y sobre nosotros mismos, cómo podemos avanzar, qué es lo que tenemos que hacer y con qué tenemos que tener cuidado. Em, la semana que viene estamos de nuevo aquí en Susurros del Alma. Nos vemos la semana que viene. Sababana.